Bueno, pues muchas gracias, Javier, muchas gracias a Alfredo, que me llamó para ver si podía venir hace meses, ven y tal. Pues bueno, Santander, pues, efectivamente me encanta, y lo que pasa es que gracias a la CDP por organizar este acto, lo que pasa es que siendo un lugar católico, mi presentación va a ser bastante antievangélica, porque si el evangelio es la buena nueva, yo no traigo buenas nuevas, traigo malas nuevas, o sea que en ese sentido empezamos mal, ¿no? Realmente, ahora que, bueno, rememoramos continuamente la transición y luego lo que fue pasando, yo recuerdo cuando había los asesinatos de la ETA, que la gente decía, yo ya no sé qué palabras usar para condenar, ¿no? Pues yo ya, el título de la presentación cada vez más fuerte, ¿no? La autodestrucción. Pues ya no sabes qué decir para que se reaccione, porque realmente es lo que está sucediendo, ¿no? A cámara lenta la sociedad española está suicidándose, ¿no? Entonces tengo una presentación en la cual voy a dar un poco de recorrido por lo que está pasando, cuáles son qué consecuencias tiene, qué se podría hacer. Hablaré también de la inmigración, que no es una solución al problema, puede ser una solución parcial, pero sencillamente parcial, digo, porque hay mucha gente que cree que no pasa nada. Oye, si nosotros decidimos no tener hijos, ya los tendrán otros por nosotros y luego emigrarán aquí, ¿no? Eso es en el fondo lo que significa decir que la solución al problema de falta de niños propio es que otros los tengan por nosotros y vengan, ¿no? Bueno, yo empecé en esto, efectivamente, estamos aquí hablando de demografía en un lugar católico, dos ingenieros de Teleco, que no es lo más normal, yo me dedico a consultoría empresarial. Entonces empecé hace años, alguien me presentó esta gráfica que se ve aquí, que son los nacimientos en España desde 1858, ¿no? Bueno, me la presentaban hace como 15 años o así. Yo me quedé espantado de ver la caída en vertical que había desde el año 77. A la mitad de la gráfica hay un punto que es un mínimo, que es el año 1939, que es el año en que España toca fondo, después de 100 años con 4 guerras civiles y una, la peor de todas, la última. Bueno, pues en ese año, con 20 millones menos de habitantes, nacen muchos más niños que ahora, lo cual, con eso ya está dicho todo sobre si ahora no tenemos niños porque la cosa está muy difícil, o si es por los valores o por qué es. Evidentemente es una sociedad como todas de toda la vida, que la familia era esencial, la familia unida, y se tenían niños, pues incluso en una tragedia, en medio de una tragedia, pensar que media España pues estaba victoriosa pero paupérrima, pero es que la otra, además de paupérrima, encima estaba derrotada, y aún así los españoles tenían más niños que ahora. Al final de la gráfica hay dos colores, en azul es el número total de nacimientos, y quise separar, y en rojo es los nacimientos de madres españolas, ¿no? Para que se vea que lo que es la natalidad nativa pues prácticamente no repuntó en ese pequeño repunte que hubo, pero incluso la natalidad inmigrante también está a la baja, con lo cual realmente la situación es muy mala. Aquí hay muchos números, yo creo que la presentación, Alfredo, la podéis entregar y la podéis colgar, con lo cual, bueno, los que estéis en las primeras filas veréis un poco mejor, y los que estéis al final no. Esto es, en esta gráfica lo que se ve es cuánto han caído los nacimientos desde el año 1976, ¿no? Los nacimientos empiezan a caer en España en el año 77, el año 76 es el último año con una natalidad, digamos, sana y además no a la baja, y entonces en amarillo es la caída total, que han caído ya un 50%, de hecho con los del año 22 más de la mitad, hemos perdido más de la mitad de los nacimientos, pero en rojo están los de madres españolas, hemos perdido como un 64-65%. Cantabria en general en las gráficas le he puesto un circulito. Cantabria me sale que ha perdido un 64% de los nacimientos totales y un 70% de los de madres españolas, ¿no? Eso solamente en un plazo de 45 años que se ve ahí, ¿no? Lo cual debería ser motivo de máxima alarma, pero no lo es. O sea, esto, en vez de ser el verdadero problema de la región, desde luego de fondo, además de problemas relacionados con la industria, el empleo, no sé qué, el tal, esto es el ser o no ser, ¿no? Y sin embargo se le da una importancia ínfima en comparación a lo que representa, ¿no? Aquí hay una tabla que, bueno, pues ya la veréis que es un poco resumen de los indicadores demográficos, cómo se ve todo eso, cómo han caído los nacimientos, cómo es el grado de envejecimiento. Es una de las comunidades que no es la peor de España, pero está peor que la media, y la media española es muy mala. Cómo ha aumentado la edad promedio de la población, que es una forma de medir el envejecimiento. Es importante resaltar, hay mucha gente que dice que las sociedades envejecen hoy día porque vivimos más, ¿no? Porque la esperanza de vida es más alta y vivimos muchos más años.
Pero la realidad es que prácticamente todo el envejecimiento de la sociedad española desde los últimos 45 años se ha debido a la caída de nacimientos. Este señor y yo, que nos gusta mucho como ingenieros hacer números, pues si uno hace números y ve qué habría pasado si se hubiese mantenido el número de hijos por mujer que había en el año 76, que era de 2,77 hijos por mujer, tampoco eran 5, tampoco eran 7, ya era una natalidad que tampoco era desbordante, pues ahora mismo la sociedad habría envejecido un 75% menos, habría aumentado la edad promedio, y de lo que ha aumentado, como también la única buena noticia, la única cosa evangélica que voy a decir, es que ha aumentado no solo la esperanza de vida mucho, sino también con buena salud. Envejecemos más lentamente. Una persona ahora con 60, 65 años no es un viejo, y hace 100 años y 200, pues en general era un viejo, ¿no? Y una persona con 80, y hay mucha gente con 80 que ni siquiera con 80 hoy día son viejos, es decir, que eso es un triunfo de la humanidad. El problema es que si en las sociedades no hay jóvenes, pues tenemos un problema, ¿no? Es un regalo envenenado ese extra longevidad que estamos teniendo casi todos, ¿no? Pero vamos, como decía, el problema de envejecimiento, hay gente que dice que es que claro, como vivimos más, las sociedades por eso están envejecidas. No, hasta ahora el factor prácticamente único de envejecimiento en la parte preocupante es esa, es la caída de la natalidad. Esto viene de bastante lejos. Realmente el número de hijos por mujer lleva siglo y medio cayendo. Lo que pasa es que al principio no se notaba, porque caía más la mortalidad infantil y juvenil. Antes los niños, como se dice coloquialmente, morían como chinches los pobres. La mitad de los niños que nacían en España hacia 1880, la mitad no llegaban a cumplir 12 años. El primer año de vida morían a lo mejor el 25%, el siguiente un 20% de los que quedaban, y luego ya las tasas de mortalidad eran bastante menores. Es un año normal sin unas grandes epidemias, pero simplemente hace 100 años, por ejemplo, de 1911 a 1915, con las tablas de mortalidad de la época, morían al año en España 45.000 niños menores de 2 años de diarrea o gastroenteritis. 45.000. Ahora, como en el chiste, afortunadamente muere uno o ninguno. Son causas de muerte que han prácticamente desaparecido, entre el agua potable, la hidratación intravenosa, mejor higiene de todo tipo. Pues pensar 45.000 niños, 45.000 dramas que ahora nos evitamos, ¿no? Entonces, caía la fecundidad, como os decía, el número de hijos por mujer, pero como caía más la mortalidad infantil y juvenil, no se notaba, se compensaba incluso con creces. El problema vino hace como 40 años, un poco más, alrededor de hace 40 años, cuando se cayó por debajo de lo que se llama el nivel de reemplazo, ¿no? Que ahora veremos lo que significa. Esencialmente significa que si ahora mismo hay 100.000 personas o 1.000 en algún sitio en edad de tener hijos, de concebir y criar, tener bebés, pues dentro de 30 años haya más o menos la misma cantidad. Eso es lo que significa que haya 2,1 hijos por mujer. Históricamente hacían falta más, hacían falta 4, 4,5, incluso 5, porque como decía, como más de la mitad de los niños no llegaban adultos, pues había que tener muchos niños. Ahora tenemos el lujo de poder tener muchos menos. El problema es que nos hemos comido ese margen y mucho más, ¿no? Simplificando ya lo bestia, ahora hacen falta un 60% menos de niños que antes para mantener la misma salud demográfica como sociedad y como padres tener los mismos hijos adultos, pero si hacen falta un 60% menos, tenemos un 80% menos, con lo cual nos hemos comido todo el margen que nos da la menor mortalidad infantil y juvenil. Como comentaba en la introducción Javier, España es de los países peores, tirando al peor de Europa, y en concreto además algunas regiones, porque esto no es homogéneo. Tenemos 6 de las 10 regiones con menos hijos por mujer de Europa, y entre ellas está Cantabria, ¿no? Que sería la sexta, la cuarta española ahora mismo. Tradicionalmente el vecino asturiano estaba peor, pero Canarias desde hace años es la que menos tiene, no solo de España sino de toda Europa, ¿no? Lo cual además viene muy bien porque este tema enseguida vienen los tópicos, ¿no? Porque Andalucía está un poco menos mal. Entonces la gente me dice, eso es que hace calor, hay sol, ¿no? Y digo, pues mira Canarias, ¿no? Mira Canarias, que está todavía, el sol está todavía más, tiene todavía más sol y no tiene, es bastante impresionante, ¿no? En demografía, cuando empiezan a caer los niños, bueno, pues al principio hay 2 o 3 variables clave. Una es los nacimientos, otras son las muertes y otra es cuánta gente se va, emigraciones e inmigraciones. Son las 4 formas en que cambia la población, ¿no? El movimiento, lo que se llama el movimiento de población. Y el movimiento natural o crecimiento natural es la diferencia entre nacimientos y muertes, ¿no? La diferencia entre nacimientos y muertes en España es negativa y cada vez por más. En azul en esta gráfica se ve el saldo total y en rojo lo que serían los españoles autóctonos, ¿no? Es la diferencia entre los hijos de madres nacidas en España y las defunciones de personas nacidas en España.
y como veis estamos ya en 100 y pico mil muertes por año, o sea, cada año están desapareciendo 100 y pico mil españoles de toda la vida, por así decirlo. Hemos perdido en los últimos 10 años más de 1 millón y eso es una cosa que tiende además a crecer, ¿no? Entonces, suelo hacer un símil que si esto estuviésemos hablando de una empresa y los nacimientos fuesen los ingresos y las muertes fuesen los gastos, pues sería una empresa en pérdidas crecientes, ¿no? Las empresas pueden perder dinero algún año, pero si cada año pierden y pierden más, pues llega un momento en que directamente desaparecen, se comen su patrimonio y desaparecen, ¿no? Una de las formas también de verlo es el balance entre nacimientos y muertes, ¿no? Entre muertes y nacimientos, por ser un poco más ácido, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar este tema, como decía, hace 13, 14 años, me quedé horrorizado de que había 3 provincias en España con el doble de muertes que de nacimientos, que son Orense, Lugo y Zamora, ¿no? Bueno, ahora hay como 20, y es que esas provincias que estaban en 2-1, ahora están en 4-1, en 3,5-1, Asturias está en más de 3-1, Cantabria, estos son los datos del año 20, que es el peor de la pandemia, son un poco más fuertes que los del año pasado, pero la tendencia es a que siga. En Cantabria se está en más de 2. Perdona, claro, es que quería verlo yo y lo he desenfocado. Perdón, gracias. En Cantabria se está ya en más de 2 muertes de cántabros, digamos, de toda la vida españoles, y el balance total se va aproximando a 2-1, pero es que hay provincias, como digo, están en 3-1. En Zamora, el año de la pandemia, hubo 4,7 muertes de personas nacidas en España por cada nacimiento de madre española, ¿no? Son proporciones ya que asustan, ¿no? En Europa pasa 3/4 de lo mismo. El balance en Europa en la Unión Europea total es en azul y en amarillo es el de europeos, digamos, nativos, pues también están miles, como veis cada vez va menos. Y sin embargo, hace poco hubo una iniciativa del Futuro Europa, ¿no?, que convocó a la Unión Europea, tenía como 10 temas de debate, 10 grandes iniciativas para que los ciudadanos participen. Sanidad, claro, ¿cómo no se va a hablar de sanidad? Bueno, pero bueno, sanidad, tenemos la mayor esperanza de vida de Europa, lógicamente no es nuestro problema número 1, no quiere decir que no sea importante, pero no es el pie donde más cojea el europeo, ¿no? Había de todo tipo de cosas, pero no había natalidad, que es precisamente lo que está matando a Europa, lo que la está socavando, ¿no? Esto, el tema de la pérdida de población, de que haya más muertes que nacimientos, pues claro, hace una disminución de población que puede ser compensada numéricamente con inmigración, y ya veremos en función de la integración, pero hay otro aspecto que es el envejecimiento, como comentaba. El envejecimiento de una sociedad se mide de varias formas. Una es la edad media de la población, la edad mediana es la que divide en 2 mitades iguales a la población, o el porcentaje de mayores de 80 años o lo que sea, y eso no lo para la inmigración, suaviza un poco su ritmo de incremento. Aquí veis lo que ha pasado en Europa, en diversos países de Europa, con lo que se llama la edad mediana. En el primer, lo que se ve ahí, no sé si en verde, yo lo veo, es lo que en 1980, y en amarillo es lo de ahora, ¿no?, bueno, de hace un par de años. Como veis, ha crecido enormemente en todos los países, en rojo es lo proyectado. Una sociedad envejecida, pues es una sociedad lógicamente mucho menos dinámica, que por supuesto tiene problemas para pagar las pensiones, o bien las pensiones son bajas, o bien se aplasta a la gente que está trabajando porque hay que quitarle cada vez más renta para transferir a los mayores. Es un dilema tremendo, ¿no? Es una sociedad con menos innovación, es una sociedad con menos consumo, es una sociedad en definitiva menos dinámica. Por supuesto, aquí hay personas mayores, y los que no somos todavía tan mayores esperamos llegar a mayores y a muy mayores. Eso es perfecto, pero necesitamos que haya una compensación social, digamos, para que la sociedad esté equilibrada, y eso es lo que nos está faltando cada vez más, ¿no? ¿Cómo opera este tema que decía del relevo generacional, del 2,1 hijos por mujer? Si hubiese 2,1 hijos por mujer aproximadamente, hace falta un poquito más de 2, porque nacen más niños que niñas. Luego, a todas las edades, el sexo débil somos los varones, porque morimos más en cualquier edad. La tasa de mortalidad masculina es mayor que la femenina, aunque por supuesto es una brecha que no le importa a los que se ocupan de la igualdad en absoluto, pero es mayor o mucho mayor. Pero ahora mismo son muy reducidas las tasas de mortalidad a cualquier edad, y por eso vivimos mucho tiempo. Pero bueno, por eso hace falta un poquito más de 2 por mujer, para que vuelva a haber el mismo número de mujeres dentro de 30 años que ahora, que puedan tener niños, ¿no? Entonces, si naciesen 2,1, pues habría dentro de 30 años, si habría 100, habría 100. El problema es que es mucho menos, y ahí he puesto con los datos de los últimos años lo que pasaría en azul en la Unión Europea, en amarillo en España en general, y en rojo en Asturias, que ahora tendría que poner Canarias,
Entonces, como veis, más o menos, esto es una proyección aproximada, si no aumenta esa fecundidad, ese número de hijos por mujer, pues en 2060 quedarían menos de la mitad de jóvenes asturianos que ahora. En Cantabria estaría por ahí, estaría en la mitad más o menos. En Cantabria, de hecho, la fecundidad del año pasado fue 1,04 hijos por mujer, de 2021 es exactamente la mitad. Es decir, que cada generación es la mitad que la anterior, ¿no? Y eso quiere decir que dentro de 30 años hay la mitad y dentro de 60 años hay la mitad de la mitad. O sea, donde había 100, tienes 25. ¿No? Asturias, en concreto, pues en 100 años pierde el 90% de la gente que puede tener hijos. Luego, esa gente va envejeciendo, cada vez, luego si hay menos gente de 30 años, luego hay menos gente de 50. O sea, eso es una cosa, una especie de vaciamiento que se va pasando con los años, ¿no? Por las edades, ¿no? Y otro sitio donde se ve esto de forma brutal es en el descenso de gente de 20 a 39 años, gente de 20 a 40 años, un segmento absolutamente vital en una sociedad, porque es la gente que empieza a trabajar, que cada vez va siendo más importante en el proceso productivo, familiarmente es la edad a la que tenemos, casi todo el mundo tiene niños, ¿no? Entonces, en solo 20 años, de 2002 a 2022, Asturias ha perdido la mitad de los que había nacidos en España, Vizcaya prácticamente la mitad, Cantabria era el 42%, en solamente 20 años España ha perdido el 36% de la gente joven de 20 a 39 años, nacida en España. Parte de eso ha sido, digamos, compensado con inmigración en la parte, digamos, numérica, y luego veremos en otros aspectos, ¿no? ¿Qué pasaría si seguimos así? Pues si no aumenta el número de hijos por mujer, tampoco, y tampoco baja, y no hubiese ni emigraciones ni inmigraciones, o no hubiese flujos, cosa que no es realista. Seguramente lo sabrá, pero hoy día todo el mundo piensa que va a venir inmigración toda la vida, cuando pensemos que España fue toda la vida un país de inmigrantes. Es un país donde la gente, se iba más gente de la que venía. Desde hace 30 años es al revés, pero un país muy envejecido y estancado no atrae inmigración. De hecho, las zonas más envejecidas de España, entre las cuales está Cantabria, atraen menos inmigración que zonas menos envejecidas y pujantes. En Asturias hay menos inmigración, o sea, eso no está garantizado. Bien, si no hubiese ni emigración ni inmigración, es un escenario, por así decirlo, de base, España perdería la mitad de la población de aquí a fin de siglo, y la población en edad laboral, hay tres grandes franjas de población, ¿no? La población en edad laboral, que produce toda la riqueza que consume ella y las otras franjas de población. Están los jubilados, que son las personas a las que les debemos que nos legaron lo que hay ahora mismo, pero lógicamente consumen y no producen, y los niños, que son el futuro, que tampoco producen. Consumen, se puede pensar que los niños son una inversión de la sociedad, y los mayores pues gastamos algo que es debido, es justo, pero que lógicamente consume recursos, así como el niño es como una especie de inversión. Bien, perderemos 2/3 aproximadamente de la gente en edad laboral, salvo que algo que vais a hacer los políticos seguro, que es alargar mucho la edad de jubilación, porque realmente estamos con mejor salud, llegamos con mejor salud a edades más avanzadas, si bien no todo el mundo llega con igual salud. O sea, si se fija la edad de jubilación 70 años, hay mucha gente que podrá trabajar perfectamente hasta los 70 años y otro que no, depende del tipo de empleo, ¿no? ¿Y qué pasaría con lo que llamaríamos los españoles autóctonos o clásicos? ¿Qué ha pasado ya y qué pasaría? Esto es un ejercicio teórico de si no hubiese venido inmigración hasta ahora y no viniese en el futuro, ¿qué pasaría? Bueno, lo que ha pasado ya desde 1977 es que ha aumentado un poco la población, pero sobre todo ha aumentado porque han aumentado mucho los mayores de 65 años y algo las personas en edad de trabajar. Y ha caído a la mitad, prácticamente a la mitad, la gente de menos de 20 años. O sea, la gente del futuro, tenemos prácticamente la mitad de hijos de españolas ahora que hace 45 años, ¿no? Y proyectando lo que pase en el futuro, una proyección no es una predicción, es qué pasaría si coges el coche y vas en una dirección y hay un acantilado, por ejemplo los de Langre son muy bonitos, ¿no? Si no paras, pues acaba donde acaba. ¿Puedo yo predecir que te vas a matar? No, yo puedo decir que si sigues, sí, pero no sé si lo vas a hacer. Bueno, pues nosotros vamos en esta dirección, ¿no? Entonces lo que se ve aquí son cifras, esto es una cosa aproximada pero bastante exacta. La demografía es bastante predecible, sobre todo la demografía, en este caso española, así como los flujos migratorios son un poco más impredecibles, los flujos migratorios como el exterior de inmigrantes extranjeros. Los españoles emigramos bastante poco, nos movemos bastante poco, y es más o menos así lo que pasaría, ¿no? Que realmente es tremendo, ¿no? Y Cantabria, pues 3/4 de lo mismo, pero acelerado, ¿no? En Cantabria
o sea, aquí hay en la parte de la izquierda de este gráfico es la población total, luego viene la población mayor de 65 años, la población era laboral y la última son los jóvenes, ¿no? Y como veis, pues aquí, no tengo que poner ya gafas, pero veo, a mí me sale aquí que si había hace 45 años unos 167.000 menores de 20 años, pues hacia el año 2100 quedarían nada más que 15.000, ¿no? De 167.000 a 15.000 en 125 años, ¿no? Eso es una cosa espeluznante, ¿no? Y ya hemos perdido, en Cantabria ya se ha perdido, pues prácticamente la mitad también, como a nivel nacional, de la gente menor de 20 años, que son los niños y jóvenes, ¿no? Una pincelada sobre el tema de la España vacía, que preocupa mucho hoy día en la política, sobre los grandes retos. Bueno, a mí la denominación reto demográfico me suena como de chiste, ¿no? Porque me parece el concurso a ver quién gana no sé qué. Oye, no, esto es un problema, esto es una forma un poco eufemística. Y entonces se centra todo en lo que llaman España vacía, es decir, la España rural, que se ha quedado bastante despoblada, ¿no? Cuando realmente no es ni de lejos el mayor problema de España, aunque el que le afecta en esas zonas, lógicamente, pues es un problema, ¿no? España tiene un reto enorme en recuperar natalidad, tiene un reto enorme en integrar bien, gestionar bien la inmigración. La inmigración, hablaré bastante de ella, pero esencialmente es una cosa que bien gestionada es maravillosa y mal gestionada destruye un país, y entre medias hay todo tipo de escenarios intermedios, pero es así. Es un reto muy importante y que nos está manejando globalmente bien. Y luego el tema de la España vacía, pues bueno, pues es un tercero en discordia dentro de los retos, pero es que además en la España vacía el problema fundamental que no se está abordando también es la natalidad. Las zonas, sobre todo a nivel provincial, yo hago análisis, eso que decíamos numérico, que nos gustan los ingenieros, entonces tú ves, comparas provincias que han tenido más hijos por mujer con las que han tenido menos de la España vacía, y las que han tenido más hijos pues están mucho mejor. Y si hubiesen tenido más hijos en las zonas que ahora mismo están muy despobladas, aunque hubiesen tenido mucha emigración, aunque hubiesen tenido las mismas tasas de emigración, estaría mucho mejor. Y entonces, sin embargo, los organismos de reto demográfico que hay a nivel nacional en algunas regiones en España, este tema ni lo contemplan. Al actual secretario general Francisco Boya, que es el reto demográfico a nivel nacional, le hicimos una pregunta en una charla, oiga, ¿y esto de la emigración? No, eso nosotros no, o sea, perdón, de la natalidad, nada, que eso no lo contemplaban. Y hace poco, antes de que ahora fuese conocido, por lo que es conocido, Ramón Tamames, hace como 2 meses, en una charla le preguntó por este tema y vamos, sí, es muy importante, porque claro, le dio la charla de que era muy importante Tamames, entonces nosotros no se atrevía a decir que no, pero realmente la realidad es que el reto demográfico, el organismo nacional pasa de este tema, ¿no? Y se ve, es fundamental. O sea, en las zonas rurales, por supuesto que hay que intentar fijar población, atraer empresas y tal, pero si la gente tiene más hijos, pues habrá más vida y algunos más se quedarán y habrá más comercio en relación con eso, pero si no, claro, un joven, ¿no? Un joven, con perdón, a ciertas edades pues necesita ligar, ¿no? Si no hay nadie, pues te vas, claro. Y entonces cuando se van los jóvenes, eso acaba muriendo, ¿no? Eso está pasando, ¿no? ¿Qué efectos tiene este tema de lo que llamamos suicidio de invierno demográfico, falta de niños, que de la población? Lo primero que hay que decir es que esto no ha pasado nunca a la vez 2 cosas: que se tengan tan pocos hijos por mujer y que se viva tanto tiempo. Entonces, estamos en terra incógnita. Entonces, realmente no tenemos unos precedentes históricos que nos permitan saber con certeza qué va a pasar. Lo que podemos hacer es especular y fijarnos en los sitios que ya van estando más envejecidos, ¿no? Podemos fijarnos en Japón, lo que está pasando en Japón, que es la sociedad más envejecida del mundo. Podemos fijarnos en esa España vacía, que es una ventana al futuro de toda España si las cosas no cambian. Por cierto, también dicen que una de las formas de solucionar la España vacía es con inmigración, cuando, como es lógico, la inmigración es incluso más urbanita que los propios españoles, en media, porque si tú te vas a otro país extraño, pues vete a donde haya gente, donde haya movimiento, no te vayas a un páramo, ¿no? No es lógico que el inmigrante se vaya a un sitio donde no hay nada, porque lógicamente bastante dificultades tiene, ¿no? Y de hecho hay mucha inmigración hoy día en España que además puede ir perfectamente a esas zonas y tampoco van, ¿no? Entonces, ¿qué efectos cabe esperar que tenga? Bueno, evidentemente humano-antropológicos, ¿no? Donde desaparece la gente, pues desaparece una cultura, una civilización. Eso está pasando ya con muchos pueblos que han sido microcivilizaciones incluso de siglos, ¿no? Se han hecho a veces análisis de ADN, en la misma zona estaba la misma gente de hace 2000 años y de repente pues eso se va quedando vacío.
¿Eso tiene importancia o no? Pues bueno, si hay otro sitio donde se pueda vivir bien, pues más o menos se compensa, pero desde el punto de vista humano-antropológico, si pasa a nivel ya mayor, ciudades, si desaparece Cantabria, entiendo que Amay Santander, bueno, pues si aquí deja de haber gente, pues desaparece lo que todos vuestros antepasados han construido, ¿no? Pero en el plano económico es evidente que una sociedad, si el principal elemento productivo, el principal capital productivo de una sociedad son sus personas, bueno, pues si va habiendo menos personas y las que hay están muy envejecidas, ni por consumo, porque consumirán menos, ni por trabajo, en la productividad de las personas también decrece a partir de cierta edad, por eso nos acabamos jubilando. Efectos económicos negativos que ha de esperar de todo tipo y desde luego el muy conocido de las pensiones, el gasto en sanidad. Las pensiones todavía se pueden meter en una fórmula, pero la sanidad es peor porque es ¿curo peor a la gente? ¿Qué hago? ¿No? Porque las pensiones dicen, bueno, que suban 0,1 en vez del 0,7 o lo que sea. Eso más o menos es gestionable numéricamente como nos gustan los ingenieros, pero la sanidad tenemos que tomar la decisión de si curamos peor a la gente o si nos arruinamos, ¿no? Entonces, como sociedad, es un problema, porque claro, la mayoría del gasto sanitario se produce cuando uno es mayor, ¿no? Crece exponencialmente el gasto sanitario con la edad, porque también empiezas a tener cánceres que son muy caros de tratar, etcétera, ¿no? Pero los efectos económicos a mí no me parecen los más graves, aun siendo considerablemente graves. Sí, a mí me preocupan más los efectos afectivos familiares, ¿no? Una cosa que está creciendo exponencialmente es la soledad, cada vez hay más gente que vive sola, y eso se debe a no tener niños y a la desestructuración familiar, o sea, cada vez hay menos gente que se casa, cada vez hay más gente que se divorcia, lo cual tiene que ver, ayuda a que tengamos menos niños y viceversa, o sea, si una pareja se rompe poco después de casarse, pues a lo mejor no tiene un niño, en vez de, si se rompiese todavía 50 años después, bueno, pues ha tenido todos los que podía tener, pero muchas se rompen muy pronto, ¿no? Y por otra parte, oye, si el divorcio es generalizado, ¿para qué casarme? Lo mismo, acabo teniendo la misma mala experiencia que mi hermana o que mi primo, ¿qué tal, no? Y además, ¿para qué voy a tener niños? Porque sí es probable que acabemos peleados y eso va a ser horrible para nosotros y para los pequeños, ¿no? Son problemas que se autoalimentan, ¿no? La baja natalidad, la baja nupcialidad y la alta divorcialidad son problemas que se alimentan. Sin embargo, prácticamente nadie habla del tema de la nupcialidad y del divorcio, ¿no? Hoy día se empieza a hablar de niños, no hay ningún plan de natalidad que yo conozca oficial donde facilite, preconice el matrimonio y la estabilidad familiar, evidentemente no obligatoria, pero es algo que se debe preconizar, sí, por ejemplo, en países como Hungría, pero desde luego en España no se está diciendo que es importante que la gente se case y forme parejas estables, que es muy importante para tener niños y para criarlos bien, ¿no? Entonces, decía, desde el punto de vista afectivo familiar, tenemos un problema que se puede medir, por ejemplo, en la soledad. En España se ha multiplicado por 6 el porcentaje de personas que viven solas desde hace 50 años, ¿no? Eso es algo que realmente nos debería preocupar y sigue creciendo, no solo en España, en todas partes, ¿no? En 1970 menos de un español de cada 50 vivía solo y ahora es más o menos 1 de cada 8, ¿no? Desde el punto de vista político, sobre la democracia, y aquí los políticos eso lo tenéis, no sé tú, pero tus jefes y los del otro partido y los del otro, y todos tienen muy claro que el reino de los votos está entre los jubilados, ¿no? O sea, realmente el voto jubilado es el voto decisivo ahora mismo y eso condiciona las políticas y condicionó mucho la crisis anterior, la gestión de... Hay un sector intocable en la sociedad ahora mismo que son los jubilados. Ahora mismo se acaba de aprobar una subida salvaje de cotizaciones, salvaje, enorme, quiere decir que es un país que tiene un problema de creación de empleo, las cotizaciones sociales son un impuesto al empleo y por tanto va a dificultar más pues que haya más empleos y mejor pagados. ¿Por qué? Dices, porque se ha priorizado únicamente el voto jubilado, en vez de decir, oye, vamos a ver cómo entre todos, si tenemos un problema en una sociedad, entre todos nos ajustamos el cinturón, ¿no? Y es verdad que hay que privilegiar a los jubilados porque tienen menos capacidad de recuperación, pero una cosa es eso y otra cosa es cargar todo, como pasó en la otra crisis, el ajuste en los jubilados pues no se produjo, cosa que el resto de la sociedad pues estaba muy mal, ¿no? Y luego, desde el punto de vista geopolítico, pues España, Europa y Occidente en general tienden a la irrelevancia en el mundo, tienden a tener cada vez menos peso porque nuestro peso demográfico es cada vez menor. Éramos minoritarios en el pasado, pero con la revolución tecnológica, industrial, las instituciones modernas que se generan en Occidente, basadas en unos valores cristianos trasladados al mundo, a la democracia, Estado de Derecho, etcétera, pues nuestras sociedades tenían mucha más productividad por persona, productividad económica y productividad bélica, y por eso Europa y Estados Unidos lideraron el mundo, pero ahora la productividad se está igualando en todos los países,
Con la globalización se tiende a producir lo mismo por persona, con lo cual el número de personas vuelve a ser decisivo, como lo era hace 2000 años o hace 5000, entre dos tribus. No era el único factor que importaba, pero hombre, si una tribu tenía 4 veces la población de la otra, pues tenía 4 veces más fuerza, ¿no? China tiene 4 veces la población de Estados Unidos y su productividad crece mucho más que la de Estados Unidos y tiende a igualarse, ¿no? Si se igualase tendría el cuádruple de Producto Interior Bruto, con lo cual no habría duda de quién es el dominante, ¿no? Efectos positivos tiene esto, hombre, no hay mal que por bien no venga, entre comillas, o que solamente tenga efectos negativos. La sociedad va a tener posibilidad de ahorrar en gasto educativo, lo que pasa es que es ahorrar en futuro, salvo que uno sea Pedro Sánchez y diga que no, que estupendo, que vamos a poder gastar más por niño al haber menos niños. Hombre, si usted no tuviese que gastar una barbaridad en pensiones, podría hacerlo, pero si tiene menos niños tendrá que recortar de ahí, no gastar menos por niño, pero tampoco gastar más, mantener el gasto, ¿no? Va a haber menos criminalidad, la criminalidad violenta es cosa de jóvenes. Yo cuando hubo la crisis catalana última predije que no llegaría la sangre al río porque era una sociedad mucho más envejecida que la histórica, en Cataluña, en cualquier lado, ¿no? Cuando en España tuvimos la guerra civil, por cada persona de 15 a 35 años había otra de 35 años o más, ¿no? Ahora hay 4, ¿no? Entonces es una sociedad en la cual los viejos templan en parte también las locuras de los jóvenes, no todo es negativo. Pero las casas se van a abaratar, porque va a haber tantas casas vacías. Otra cosa es que uno le apetece comprarse un piso en un edificio de 20 viviendas en las cuales solo haya 2 habitadas, ¿no? Posiblemente habrá gente que se concentre en sitios que está pasando, ¿no? Sitios que las ciudades hacen de lugar refugio y otros ya en las otras se mueran, ¿no? Otras zonas se mueran directamente. Pero vamos, en general los pocos efectos positivos que uno cabe imaginar en este escenario pues son un poco como los que tiene la muerte, ¿no? La muerte te evita todos los problemas, ¿no? En los cementerios no hay paro, no hay delincuencia, no hay droga, no hay machismo, no hay feminismo radical, no hay izquierda, no hay derecha. Claro, por eso también hay gente que se suicida, para acabar con todos los problemas, claro. Es decir, eso no es... Realmente son un poco así, los efectos secundarios dicen, no gastamos en niños, claro, no hay niños, no vamos a gastar en niños. Sí. Que en los cementerios sí, había de izquierda y derecha. Sí, sí. No lo olvide, ¿eh? Sí, sí. En fin, bueno, ya esto es un poco ilustración de lo que decía de la soledad. Esto es un gráfico con cuánta gente vivía, qué porcentaje de españoles en los años 70, como un censo. Entonces, a la derecha del todo, con 0 personas, o sea, viviendo solo era el 1,9% de la gente, y hace 4 años ya era el 11 y pico, y ya debe estar en el 12, porque esto crece, ¿no? Entonces, como se ve en las barras de la derecha, gente que vivía con 7 personas, 8 personas en su casa, entonces había muchos españoles que vivían con tanta gente y ahora prácticamente no hay nadie, ¿no? O sea, y la soledad, además, la soledad tiene efectos anímicos, pero también tiene efectos económicos, porque en parte deteriora la salud, lo cual vuelve a costar dinero, además de ser desagradable, y además no se comparten gastos. O sea, en los hogares el coste por persona, donde vive mucha gente en un hogar o más personas, es más barato, ¿no? Como país, si 2 personas tienen que vivir en 2 casas distintas, hay que gastar en 2 casas en vez de en una sola. Es decir, parte de la riqueza no solo lo que ganas, sino cuánto tienes que gastar. Y si no compartes gastos, pues gastas más por persona que si no es así, ¿no? Los votos, suelo decir, bienaventurados sean los jubilados, porque de ellos es y será el reino de los votos, ¿no? Parafraseando la famosa frase de Jesucristo, ¿no? Realmente el porcentaje de personas que tienen 65 años o más no para de crecer. Entonces ahí he puesto, desde que empezó la democracia, en lo que sea el censo electoral, homogeneizando, porque al principio las primeras elecciones no votaban los de 18 a 21, ahora sí. Entonces en el año 93 hubo por primera vez un aspirante había un político verdaderamente magnífico en cuanto a su capacidad de conectar, que era Felipe González, y un aspirante que era Aznar, que era muy distinto de él, tenía como menos carisma, pero sorpresivamente le ganó el primer debate en televisión. Fue una sorpresa. Entonces en el segundo debate Felipe González se lo preparó muy bien, y en el último segundo sugirió que si ganaba Aznar las pensiones tenían riesgo, ¿no? Y se cree que eso fue decisivo para que hubiese un vuelco en las encuestas. A veces estas cosas en ciencias sociales no es seguro saberlas, pero si hay una explicación que prevalece, pues es la que se queda en la gente. Y por eso se creó el Pacto de Toledo después, porque claro, se dio cuenta alguien que si todos los partidos hacían demagogia con las pensiones y yo las subo el doble y yo el triple, pues podemos directamente, el Estado puede quebrar en una legislatura, ¿no? Se triplican las pensiones
y ya está. Entonces, por eso se crea el Pacto de Toledo como un intento de sacar las pensiones del debate electoral, pero siempre hay un partido que rompe la baraja y dice, no, yo más, ¿no? Pero bueno, esa es la proyección de personas con 65 años o más en el censo electoral, no va a parar de crecer. Por tanto, corremos el riesgo de que la sociedad sea aplastada por el poder electoral de los jubilados, no porque los jubilados sean muy malos, sino porque les pide el voto, les va a prometer lo que quieren oír, y el ser humano tiene una capacidad infinita de pensar que me lo merezco, ¿no? Todos nos merecemos todo, entonces si a ti te dicen te lo mereces, por supuesto, cómo no, ¿no? Y eso ya ha pasado en la crisis anterior. En la crisis anterior España estaba desangrándose, y sin embargo las pensiones no solamente no bajaron, sino que incluso ganaron poder adquisitivo, habían sido congeladas, ¿no? Que comparado con lo que vivía el sector privado habría sido un trato de privilegio, ¿no? No fue así. Incluso hubo una fórmula que se hizo con los gobiernos de Rajoy de que subiesen al menos la inflación como máximo un 0,25, entonces hubo un año de inflación negativa, de deflación de 1%, y también subieron, ¿no? Con lo cual ganaron poder adquisitivo, pero era un año que tenían que haber bajado las pensiones, no habrían bajado en poder adquisitivo, pero claro, nadie tiene el valor de explicar a la gente que piensa que no lo va a entender, ¿no? El peso de Europa en el mundo, este es el peso aproximado de la población europea, incluida Rusia, en el mundo, desde 1500, la demografía histórica eso no es exacta, aunque aquí pongo un decimal, en la escuela de telecomunicaciones me suspenderían, porque bueno, hay precisión para que pones un decimal, pero bueno, con los datos conocidos estaba en el 18 y pico %, hacia 1500 fue subiendo lentamente, y hacia 1900 los europeos éramos la cuarta parte de la humanidad. Ahora somos menos del 10%, ¿no? En nuestro peso ha quedado en picado porque nuestro crecimiento de población se ha estancado, lo cual posiblemente es razonable, pero el crecimiento del resto del mundo y sobre todo de África está disparado, ¿no? En Occidente, 3/4 de lo mismo. Esto es el peso de Occidente, sería en amarillo Europa y en azul Norteamérica, falta Australia, pero son muy poca gente, Australia y Nueva Zelanda. Y como veis, el peso en la población mundial no para. Parte de eso es lo que ya ha pasado desde 1950 y el resto es lo que no para de bajar, ¿no? Bueno, vamos a hablar de inmigración como posible solución y luego hablaremos de qué se puede hacer para aumentar la natalidad. La inmigración, ¿qué puede aportar de valioso? Puede aportar mano de obra fundamentalmente poco cualificada o de cualificación media y media baja, que es la que abunda en el mundo. Hay muchísima gente que querría venir a Occidente y también a España, que no tiene una cualificación enorme, porque también el marroquí muy cualificado, bueno, pues si le hacen una oferta estupenda en Estados Unidos se va allí, pero en Marruecos hace falta ingenieros muy cualificados, ¿no? Y estará bien pagado, bien visto, ¿no? ¿Quién se viene aquí? Pues lógicamente gente menos cualificada. Entonces puede aportar para cubrir puestos de trabajo de no tanta cualificación, que también son necesarios, pero eso hasta ahí puede aportar. ¿Qué no puede aportar? No puede aportar mano de obra cualificada, en la mayoría de los casos hay muy poca mano de obra cualificada y menos muy cualificada que emigre y que tengamos en los puestos de trabajo actuales en España. Y desde luego eso en la parte económica, pero en la parte afectiva, o sea, yo si no he tenido hijos de viejo no puedo importar un inmigrante para que sea mi hijo y me trate como mi hijo. Podré contratar a un cuidador, una cuidadora, pero lo que no puedo es importar, y si solo tengo un hijo no puedo traer un inmigrante para que sea el hermano de mi hijo, más allá de alguna adopción internacional que hay muy pocas, cada vez hay menos, ¿no? Entonces la soledad no la evita la inmigración, no se puede evitar con inmigración. Y luego tiene riesgos evidentes, eso es una cosa que, insisto, bien gestionada es maravilloso, pero mal gestionada no. Una es que venga demasiada, eso está pasando en España, pero no es, entre comillas, culpa del inmigrante, ¿no? El inmigrante tiene la obligación, como todo ser humano, de buscarse la vida, y más si está en un país con necesidades. Entonces, si va a un país como España, donde si pisas suelo español tienes garantizada de por vida la subsistencia, caso peor tienes unos subsidios que no son lujosos, pero comparado con cómo estabas en tu país estás mejor, lógicamente intentas hacerlo, pero lo que pasa es que una cosa es que sea bueno para el inmigrante y otra cosa es que sea bueno para la sociedad española, y esto se ve que llevamos con tasas de paro altísimas desde el año 2008, con cierta mejora, cierto empeoramiento, con ciclos, pero la tasa de paro nunca deja de ser alta, y menos entre los inmigrantes, pero no paran de venir, insisto, hacen bien, y ese problema lo tenemos, ¿no? Otro problema, otro riesgo que tenemos con la inmigración, lógicamente, es que no hay una integración sociocultural buena. Eso no hay más que ir a Francia, no hay más que ir a Bélgica, también algunos barrios de España en determinadas zonas. Es que es así, desde el que el mundo es mundo, los choques de culturas han existido, ¿no? Entonces, depende del volumen de inmigración,
de zonas que se integren peor socioculturalmente y de los incentivos o normas de juego que se pongan para que se integre mejor o peor, pero la realidad es que no se está integrando en muchos sitios óptimamente, ¿no? En España ahora veremos cómo está integrada, hay una integración cultural, pero hay una integración económica. En España tenemos la peor integración económica de la inmigración de toda Europa, porque es el país donde hay mayor diferencia de renta promedio entre un hogar de inmigrantes y un hogar de españoles, un hogar de nativos del país. Eso es una medida de la convergencia. Luego hemos tenido al menos dos macroatentados en los cuales, digamos, el 11M y los de Cambrils, que fueron, digamos, cometidos por inmigrantes. Evidentemente son una ínfima minoría entre los inmigrantes, pero la realidad es que eso es así, ¿no? Y luego la inmigración tiene otros riesgos, creer que con inmigración no hace falta que tengamos niños. Hay mucha gente que piensa eso y te lo dice, incluso gente que no es de izquierdas, te dice, no pasa nada. Dice, pero ¿cómo que no pasa nada? ¿Y si dejan de venir? Porque sus países se están desarrollando, que afortunadamente por fin se están desarrollando en muchos países. Marruecos ahora está mucho mejor que como estaba hace 40 años. La natalidad ahí ya no es desbordante. En el momento que estén medianamente bien, pues si yo soy marroquí, en general preferiría vivir con mi familia toda la vida, con mis valores. Soy musulmán en un país de musulmanes, no tengo historias que encima emigrar, que tiene un riesgo, ¿no? Y luego para mí, genera, ya que estamos en la CDP, en una casa con valores morales cristianos, tiene riesgos morales, ¿no? Un riesgo moral es fomentamos desarrollos personales, ¿no? Yo tengo un hermano que vive en Estados Unidos, es un investigador bioquímico senior estupendo, con un trabajo pues muy cualificado y aún así tiene, pues oye, al final la familia está aquí, pues estoy allí, pero quiero venir, pero claro, si tú te vas de Senegal a España para fregar suelos, pues no es que sea la oportunidad de tu vida, ¿no? O sea, estamos fomentando, aquí no queremos fregar suelos, pues que vengan estos, como somos ricos, los traemos, estamos fomentando desarrollos personales y luego sobre todo es una mentalidad señoritil, como decía, es decir, del peor señorito clásico, es decir, nosotros renunciamos a tener niños y que los tengan otros por nosotros, ¿no? Bueno, otros o lo tendrán por nosotros o para ellos, porque no tiene sentido que otros cumplan una especie de deber como es reproducirte, ¿no? De una sociedad, ¿no? Las tasas de paro, como decía, de la inmigración en España desde la crisis anterior son muy altas. Aquí va un poco por nacionalidades. En rojo es el bloque que en la EPA dice que es africanos, asiáticos y el resto del mundo. Llegaron a tener tasas de paro del 50% en la crisis anterior y los africanos del 60%. Aún así se fueron poquísimos por lo que decía los subsidios. Africanos en concreto llegaron a tener un 60% de paro en España y solamente se fue el 1% en los siguientes 3 años. Pues lógico, están mucho mejor aquí que en sus países, ¿no? Y tenemos unas tasas de paro, como decía, mucho más altas que en el resto de Europa siempre y sigue viniendo más inmigración ahora mismo en los últimos años que ningún otro país, ¿no? Como os decía, la diferencia entre la renta mediana, que es la mitad de los hogares, la que divide el número de hogares en dos mitades iguales, en España está el 57%, un hogar de inmigrantes extracomunitarios, que son los únicos que vienen desde hace como 10 años prácticamente, de fuera de la Unión Europea, respecto al país, ¿no? Hay países que están en el 70-80, en general los inmigrantes tienen algo menos de nivel de renta, pero es deseable, es bueno que en un país no haya ese tipo de falta de cohesión, ¿no? Porque si no se crean fracturas sociales, ¿no? También pasa en fracaso escolar. Los inmigrantes tienen mucho más niños en promedio que nosotros, pero en realidad solamente los africanos y o musulmanes, ¿no? Esto es la tasa de fecundidad aproximada por nacionalidades. En azul a la izquierda de todo está en Europa. El siguiente bloque es África, que están entre 3 y 4 hijos por mujer en general. Estos son estimaciones mías aproximadas. En rojo es Iberoamérica, que es un poquito más alta que los españoles, pero no mucho más. En amarillo está Asia, pero sobre todo son dos países que descuellan, que son Pakistán y Bangladesh, que son los países musulmanes. Entonces, esencialmente, la inmigración que tiene hijos en España, de verdad, es la musulmana y o africana, que en un 90% coinciden. Un 90% aproximadamente de los musulmanes son africanos y viceversa, y de ambas comunidades el 70% así son marroquíes, ¿no? Hablando de retos, tenemos un reto de integración de la siguiente generación de inmigrantes. Es un reto fundamental, o sea, casi la tercera parte de los niños que nacen en España tienen padres inmigrantes, generalmente los dos, algunos uno solo, y eso es una realidad que nos jugamos, que la siguiente generación de españoles, que es una mezcla de españoles de toda la vida y los nuevos españoles, pues replique la sociedad clásica española con, lógicamente, adiciones culturales, con variantes, pero que no tengamos una fractura de, por ejemplo, que pensamos entre la igualdad del hombre y la mujer, en ese tipo de cosas, ¿no?
En Santander, en Cantabria, pues es menor, es uno de los sitios, en ese sentido no es tan alto el porcentaje. A mí me sale, estos son cálculos hechos con lo que se llama microdatos de nacimiento del INE, me sale el 23%, en el año 2021, de niños tenían al menos un progenitor extranjero de origen, y eso en parte se debe a la cantidad de inmigración que hay y que tienen más hijos que nosotros, que los españoles, y en parte a la caída de la natalidad de los españoles, ¿no? Hay sitios donde esto llega a niveles verdaderamente impresionantes. Que vaya terminando, ¿no? Vaya concluyendo, señoría. Bueno, voy a pasar, como decía, hay sitios donde ya los porcentajes son muchísimo más altos. Por ejemplo, en la ciudad de Salt, en Gerona, pues el 75% de los niños son hijos de inmigrantes, el 50% africanos. O sea, son cosas, pues son realidades que hay que gestionar, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer en el tema de natalidad? ¿Cuánto me das? ¿Para 5 minutos? Bien. ¿Qué se puede hacer en tema de natalidad para recuperar natalidad? Hay cosas que llevan a que hayamos tenido menos natalidad que ni se pueden ni se debe hacer nada. Por ejemplo, la caída de la mortalidad infantil y juvenil, pues es maravillosa, ¿no? Es absurdo pensar vamos a aumentarla para que nazcan más niños, porque una de las razones de que se tenían muchos niños, es que como se morían, tú tenías un niño, se moría, tenías otro niño, se moría, luego tenías 2 y no se morían, y habías tenido 4 pero quedaban 2, ¿no? Y dicen, bueno, no vamos a aumentar, eso evidentemente no puede ser así. La incorporación de la mujer al mundo del trabajo es irreversible. Vivimos en las ciudades, antes los niños en el campo se eran percibidos como mano de obra y ya no vivimos casi nadie en el campo de la mano de obra familiar. Ahora hay sistemas de pensiones, los sistemas de pensiones, antes los niños eran el báculo de la vejez y ahora ya no es así. O sea, el papá Estado nos cuida, pasa que va a dejar de poder cuidarnos porque como le hicimos caso dejamos de tener niños y ya no nos podrá pagar pensiones, ¿no? Pero quiero decir que hay causas que no son reversibles, sin embargo otras que sí lo son. Hay causas que sí lo son, como que la élite de una sociedad sea natalista o no. Las élites de las sociedades generalmente eran natalistas, las élites son los políticos, los intelectuales, la gente de los medios, incluso los empresarios, la gente que influye más, y ahora mismo mayormente no les importa esto nada, ¿no? No hay conciencia en la sociedad española de este problema, faltan valores, se pueden fomentar los valores familiares y pronatalidad, eso es algo que se puede y se debe fomentar. Tenemos los niños cada vez más mayores, eso es importante. Hay muchos niños que sí se quieren tener, pero cuando ya somos demasiado mayores. Eso hay que concienciar a la gente y además se pueden hacer algunas medidas para que se adelante algo la edad de natalidad. El tema que decía de la nupcialidad es fundamental. Bueno, y ya hay temas más escabrosos, como por ejemplo la figura del padre, aunque ahora es el Día del Padre, pues la figura del padre está mucho más, y la masculinidad en general, vilipendiada en el pasado. También, aunque la inmensa mayoría de las mujeres hoy día trabajan fuera del hogar, pues la que decide no hacerlo y que tener muchos niños está mal vista, ¿no? Eso es algo, incluso está discriminado en algunas ayudas fiscales. Tenemos el tema del aborto, ¿no? En el aborto hay un extremo, que a lo mejor era el tradicional, que es que era un delito penado con cárcel, y hay otro extremo que es un derecho que paga el Estado y que encima casi es tan válido como tener un niño, ¿no? Pues no, o sea, entre medias pues puede haber escenarios en que se facilite que la gente que tiene un embarazo inesperado pues tenga el niño, ¿no? Yo creo que hace falta concienciar a la sociedad, es un tema complejo que no vale lo mismo para todos. Hay familias, aunque la natalidad media es baja, sigue habiendo familias que tienen muchos niños. Tú tienes 3, pero es que hay otros que tienen 5, son pocos, y hay otros que tienen 7, porque hay gente que sigue teniendo niños, en general gente muy religiosa. Pues, ¿qué valores tienen? ¿Qué podemos copiar? La fe es algo personal, pero es decir que hay cosas que se pueden sacar de eso. Hace falta medidas económicas, pero no son lo más importante, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que los niños nos encantan. Realmente hay que revalorizar, porque la gente que tiene niños, esto no lo he puesto porque sea un niño mío cuando tenía unos meses, ¿no? Pero claro, esa carita de sonriente, pues a todos nos gusta. Eso no sale hoy día en la televisión, no está de moda, cuando realmente los niños nos encantan, ¿no? Habría que contar en los colegios a los niños que de mayores se tengan niños. Esto lo digo porque los americanos, y esto no es conspiranoia, tuvieron un plan secreto, luego desclasificado, porque estaban muy preocupados hace 50, 60 años por el crecimiento explosivo de la población del tercer mundo. Hicieron un plan secreto que se llama Informe Kissinger, que está en abierto en Internet, y una de las medidas estrella era contar a los niños en el colegio, decirles que no era bueno tener muchos hijos. A los niños pequeños, decían, a los adolescentes ya estaban maleados, que esto había que adoctrinar a los niños en la escuela elemental. Yo empecé a hablar de esto y no me atreví a decir, a los adolescentes habría que decirles que los americanos decían a saco, a los niños
pequeños, menores de 6 años, con 5 años, es cuando se crean los valores verdaderamente profundos. El ser humano tiene capacidad de adaptación y de cambio de cosas, pero cuanto más mayor eres, menos capacidad tienes de cambiar esos valores profundos, ¿no? ¿Es el problema económico, la falta de recursos, el problema de la baja natalidad? No. De hecho, históricamente, cuanto más ricas son las sociedades, menos niños tienen. Y aquí se ven los países más insultantemente ricos del mundo, que están en natalidad pues, prácticamente igual que nosotros, incluso alguno peor. Luxemburgo, Singapur, Irlanda ha caído muchísimo la natalidad, Noruega, Suiza. Pues no es así. Incluso las familias reales, nuestro rey, nuestra familia real, pues no ha parado de caer en picado, ¿no? Alfonso XIII es el bisabuelo del actual rey, tuvo 7 hijos, su hijo don Juan de Borbón tuvo 4, Juan Carlos tuvo 3, Felipe tiene 2, yo suelo decir que a este paso Leonor tendrá 1 y luego tendrán que recurrir a algún primo o algún sobrino, ¿no? Porque realmente la trayectoria es la que es, y en otras familias reales 3/4 de lo mismo, ¿no? Como comentábamos, la familia de toda la vida, pues ahora mismo es muy minoritaria, la familia de toda la vida es una pareja estable casada que tiene varios hijos, pues ahora o porque no están casados, o porque no tienen hijos, o porque tienen solo uno, o por muchas causas, la familia está de toda la vida, aunque sigue siendo un ideal para mucha gente, es muy minoritaria y eso tiene consecuencias en natalidad y tiene consecuencias afectivas muy dañinas, sobre todo para los hijos de los numerosísimos divorcios. Aquí veis en esta gráfica el número de hijos por mujer en función de si la mujer está casada a la izquierda del todo o no tiene ni pareja, y entre medias son parejas de hecho, es una gráfica decreciente, y al revés hay a más porcentaje de familias monoparentales. Esto es la relación que hay entre el número de familias no monoparentales y monoparentales por comunidad autónoma y fecundidad. Cantabria es la tercera región española con más porcentaje de familias monoparentales y está muy bajo, no hay una correlación total. Cuando se tiene el primer niño, aquí he puesto un poquito de... Cuando esto se llama Santander, se tenía el niño mucho más joven, ¿no? Y ahora que se llama Cantabria, pues se tiene mucho más mayor. Pero vamos, que decir, como toda la sociedad española, la edad promedio ha aumentado brutalmente. El aborto tiene un peso, sobre todo por ejemplo, en comunidades como Asturias y Canarias, son las 2 regiones con menos tasa de fecundidad y menos aborto. Hay otras regiones donde no hay una relación tan clara, pero en esas es así. Cantabria tiene una tasa de abortos un poco menor que la media nacional, pero muy alta y creciente. Y ya termino, a más religiosidad, más niños, ¿no? Esta es la última transparencia. No solamente cuenta la estructuración familiar, eso es así. En Israel, por ejemplo, han hecho un análisis y hay 4 graduaciones de religiosidad: ultraortodoxos, ortodoxos, creyentes y no creyentes, y es casi lineal, ¿no? Y entonces, ¿eso cuál es la moraleja? Hombre, la fe es una cosa personal y no se puede, por supuesto, en una sociedad moderna hay libertad de credos y todo lo que quieras. Lo que no tiene sentido es que el Estado sea hostil a la religión en nuestro caso católica, cuando justamente nos faltan niños y la gente más creyente tiene más niños, ¿no? Ese es el mensaje que yo quiero dar con esta transparencia, ¿no? Esto va por cada uno lo suyo, pero por favor, que el Estado no sea encima hostil a la religión y en concreto a la que ha generado España, que es la católica, ¿no? Y aquí termino. Gracias.